Tlaxcala sí existe. Porque de lo bueno poco. Prueba el pulque. No me tienten, porque a mí, yo soy fanática del pulque. Tiene pedacitos de galletas. No somos traidores, somos. También se acabó con la ciudad tlaxcalteca. Entonces, ¿cómo es esto del padre y el hijo, estas visiones encontradas? ¿Traidora o que fue conquistadora? Hay unos que dicen que esta ciudad no existe. Y qué lástima que queden en frases reducidas o en opiniones de hechos que pasaron hace más de medio milenio y que tuvieron sus asegúnes. Sí, estamos en Tlaxcala de Xicotencatl. Aquí está Tlaxcala y acá está Xicotencatl. Es una ciudad pequeña en territorio, pero gigante en polémica, y nosotros venimos a caminarla sin prejuicios para ver qué ofrece. Síganos. Dicen en internet que Tlaxcala no existe, pero yo ahora ando aquí, caminando, oliendo comida deliciosa, tomando unos pulquitos y conociendo su historia. Así que confirmo, sí existe y deben venir a conocerla. Tlaxcala sí existe. Está pequeño, pero es muy bonito. Porque de lo bueno poco. Tenemos el centro precioso. Sí. Es uno de los estados más seguros, más arquitectónicos y con mucha cultura. Somos los únicos que tenemos los juegos originales. Tlaxcala, ¿en dónde es Tlaxcala, no? Como que no estudiaban geografía de México, no sé por qué. Sí, una vez en Guanajuato. ¿De dónde nos visitan? De Tlaxcala. ¿Estado de México? No. Ay, Dios mío. Estado de Tlaxcala. Sí, así nos dijeron, sí. ¿Dónde nació pues esto del meme de Tlaxcala no existe? En redes sociales. Y se debe a que es la segunda entidad federativa más pequeña del país. Representa 0.2% del territorio nacional después de Ciudad de México. Caben 3 ciudades de México en Tlaxcala. Y como nunca está así en los noticiarios nacionales, no hay grandes escándalos, la gente empezó a decir que es un lugar inventado. Hay un fenómeno similar en Francia con la Diagonal del Vacío, que es toda la parte del macizo central, que igual la gente dice, rayos, bromeando, ¿dónde se encuentra esto? Pero ¿qué creen? Igual el gobierno local y los habitantes sí empezaron a retomar este chiste, si así lo podemos decir, para hacer unas campañas para visitar el estado que son muy ingeniosas, diciendo que sí, Tlaxcala existe. Del otro lado de la pantalla, si eres de aquí o vives aquí, dime qué es lo que la gente se está perdiendo por creer que Tlaxcala no existe. Suéltense en los comentarios. Sé que es muy subjetivo porque solo estuve unos días en Tlaxcala, pero al menos estos días todo se sintió bien relajado. No parece ser la ciudad donde precisamente ocurrió uno de los episodios más discutidos de la historia de México, que originó después todo eso de que si Tlaxcala la traidora, Tlaxcala la conquistadora, eslogans que hasta hoy siguen generando ruido y que veremos qué tan ciertos o no son. Es que no se sabe la historia, no somos traidores, somos. Sabemos hacer negociaciones y sabemos hacer pactos con los demás. Pues sí, en parte sí. Fue principalmente por, no sé decirlo, conveniencia, porque sí ayudaron los tlaxcaltecas en parte a los colonizadores a conquistar Tenochtitlan. Pero pues, ¿qué le puedo decir? Es lo que pasa a menudo, ¿no? ¿Qué recomendarías? ¿Qué es lo chido de aquí? Bueno, yo recomendaría de principio, pues la verdad, los centros de comida que hay aquí. La verdad, hay bastante buena comida. El cacao, la verdad, o sea, es algo que súper recomiendo. Si no eres de acá, tienes que probarlo sí o sí. Los tlaxcales también, muy buenos. Son Pan, pero de maíz. Es pan, pero de maíz. Y esta hojita es para mantenerlo suave y fresco y le da un aroma especial al pan. Se llama hoja de zapote blanco. Así es un conservador natural que nosotros le ponemos al pan. En Tlaxcala hay 2 pueblos que hacemos esta artesanía, San Juan Cuauhtzinco y San Juan Totolac. Está amasado a mano, se hornea en horno de ladrillo y con leña. Y los días domingos vamos a misa, saliendo compramos el panecito, vamos con el señor de los helados, lo llevamos, él lo corta a la mitad y lo rellena con helado de vainilla, fresa o chocolate y le decimos el mordisco tlaxcalteca. ¿A dónde fueras? Haz lo que vieres. Claro que sí. ¿Dónde nos visita usted? Yo soy de Francia. Okay. Pero vivo en Ciudad de México. Sí. Está delicioso. Todo eso es tradicional de acá de Tlaxcala. Una maravilla. En esta visita a Tlaxcala tuvimos la grata compañía de Eduardo Cuautle, cronista y guía, quien nos llevó a varios y bien interesantes sitios de su ciudad. Ya van a ver. Esta plaza, vamos bajando unos escalones porque está en el nivel
original esta fuente del centro de la ciudad. El centro de la ciudad de Tlaxcala está a 80 centímetros arriba de este piso que es el original y este fue donado por el rey de España en el año de 1646. Pero llama la atención lo siguiente, tiene grapas. Es de las pocas fuentes en el centro de la ciudad de Tlaxcala que además de cementante en la unión, tiene grapas. ¿Algo muy poco común para la época? Inusual. Inusual, ok. Al menos aquí en la ciudad de Tlaxcala son muy pocas las que se conservan con estas características del siglo XVII. Al caminar por el centro de Tlaxcala, inevitablemente caminamos por su pasado histórico, que levanta debate y polémica. Tlaxcala fue decisiva en la caída de la Gran Tenochtitlán, la capital del Imperio Mexica, con quienes los tlaxcaltecas estaban fuertemente enemistados por el constante y abusivo cobro de tributos. Durante el siglo XV, el Imperio Mexica se expandió enormemente, pero la nación tlaxcalteca sí resistió con éxito, y esto provocó en contra de ellos, de parte de Tenochtitlán, un bloqueo comercial continuo que les impedía conseguir productos básicos, y entonces había un enfrentamiento constante entre las dos naciones. Cuando en 1519 llegaron a lo que hoy es México los españoles, encabezados por Hernán Cortés, Tlaxcala reaccionó de diversas formas que iremos viendo, ayudados también de manera gráfica por los hermosísimos murales de Desiderio Hernández. Los murales son una visión de la etapa de la conquista vista desde los ojos de los tlaxcaltecas. Y aquí destacan los 4 gobernantes que va a conocer Hernán Cortés para 1519. Los 4 gobernantes de los 4 señoríos de Tlaxcala, que los tenemos aquí abajo. Observamos el pueblo de Tepeticpac, Ocotelulco, del lado opuesto, Tizatlán y Quiahuiztlán, y en la parte central los nombres de los gobernantes. Igual para la época en Mesoamérica era, tengo entendido que era una forma de gobernanza política muy poco usual, porque por ejemplo en Tenochtitlán el poder estaba encarnado en una persona que era el Huey Tlatoani, y aquí era como una especie de confederación de señoríos. Efectivamente, de hecho a estos gobernantes el título que se les da es Tlatocayol, no es Tlatoani. Huey es grande o magnífico. Tlatoani no es rey ni nada de eso, es el que habla. Tlatoa, hablar, ni el pronombre. En 1519 Hernán Cortés entra junto con sus tropas a lo que hoy es Tlaxcala. Originalmente en un inicio tienen enfrentamientos diversos, hasta que en cierto momento, por decisión del Senado, el Tlatoloyan deciden aliarse con los españoles. Se delibera de manera fuerte, con varios puntos encontrados, algunos muy a favor y otros en contra. Finalmente se impone la posición de aliarse con los españoles por una cuestión estratégica y por una enemistad, como había comentado Severin, de ya mucho tiempo con los mexicas. La historia de Tlaxcala en la época en que llegaron los españoles se puede dividir en 2 visiones, la de Xicoténcatl el viejo y la de su hijo Xicoténcatl el joven. ¿Y por qué les digo esto? Van a ver. Xicoténcatl, el joven y el viejo, los dos tenían unas visiones muy antagónicas de lo que se debía de hacer con los españoles. Entonces, ¿cómo es esto del padre y el hijo, estas visiones encontradas? Esto es muy importante por lo siguiente. De los 4 gobernantes de territorio tlaxcalteca, el más importante es el anciano de rojo, que es Xicoténcatl. Él contaba con el poder militar. El de azul, Maxiscatzin, tenía el poder económico. Y entonces el territorio tlaxcalteca, al encontrarse en este dilema histórico, opta primero por pelear. Tlaxcala va a pelear en contra de Hernán Cortés en 3 ocasiones. Sin embargo, Maxiscatzin, el de azul, convence al resto y a la población en general de aliarse con Cortés. Y esa alianza es el 23 de septiembre de 1519. Sin embargo, el hijo de Xicoténcatl el viejo, y quien se perfilaba para ser su sucesor, Xicoténcatl Axayacatzin o Xicoténcatl el joven, estuvo fuertemente en contra de aliarse con los españoles. ¿Por qué? Se han de preguntar. Pues lo vamos a ver más adelante, mientras vean nomás estas chuladas de maíz prieto. Bueno, pues como lo mencionaba, justo estas son las razas que contamos en el estado de Tlaxcala. Una de estas es maíz ajo, maíz tunicado. Justo se le conoce así porque cada granito está cubierto con hoja de totomoxcle. La hoja de totomoxcle es la que cubre toda la mazorca.
justo tenemos aquí otra raza que es el maíz sangre de Cristo, por las venitas que tiene cada granito de elote. Tenemos otra que es el maíz canela, es otra raza de maíz puro, no por el olor sino por la tonalidad cafecita que tiene. Otro es el maíz palomero, este es de color rojo, pero también tenemos amarillo, justo porque el 60% del granito estalla y sale una palomita. Maíz cacahuacincle o maíz pozolero. Maíz naranja, la raza. Maíz rojo, maíz rosa. Con este hacemos una bebida aquí en el restaurante. Maíz azul, este es maíz morado o negro. Y este es una variedad ya establecida. Justo se le conoce como maíz coralillo. Como la serpiente. Como la serpiente, justo por las tonalidades que tiene de negro y rojo. Esto ya es una genética establecida que se va a dar. De ahí tenemos otras variedades de maíz pinto, como lo son estas. Esto se da gracias a la polinización o al viento. Tlaxcala significa tierra del maíz y de la tortilla. Tlaxcala, porque Tlaxcala tenemos ya su certificación de origen. El nombre de Tlaxcala deriva del vocablo Tezcalan, que significa lugar de peñascos. Posteriormente, con el tiempo, el vocablo derivó en Tlaxcalan, que significa lugar de tortillas. Actualmente, el nombre oficial de la entidad desde el 10 de mayo de 1932 es Tlaxcala de Xicoténcatl, en homenaje justamente a Xicoténcatl el joven. El hijo de Xicoténcatl el viejo era de la decisión de darle pelea a los españoles, ¿no? Que intuía, qué pensaba, qué olía, qué auguraba, incluso teniendo el contexto de la histórica animosidad que existía entre mexicas y tlaxcaltecas. Él quiso en este momento clave de la historia de México aliarse con los mexicas y luchar en contra de los españoles. Y bueno, en cierto momento, por estar a favor de romper la alianza con los españoles, fue ejecutado, fue ahorcado por decisión de Hernán Cortés. La Triple Alianza, que es la coalición política y militar conformada por Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan, intentó negociar con Tlaxcala, ofreciéndoles levantar el bloqueo comercial a cambio de unirse para exterminar a los españoles sobrevivientes que habían quedado tras la llamada Noche Victoriosa. Xicoténcatl el joven apoyó fuertemente esta alianza. Argumentaba que una vez vencidos los mexicas, los españoles someterían también a Tlaxcala. Y miren lo que son las cosas e ironías de la vida. Maxixcatzin, quien apoyó la alianza con los españoles, murió en 1520 de viruela, la nueva epidemia que mataría a millones de personas por esas épocas, siendo el arma, la neta, más letal contra todos los pueblos del México antiguo. Y bueno, finalmente caída la gran Tenochtitlan, la alianza de tlaxcaltecas con españoles, que originalmente pues solo iba a ser militar, adquirió con el tiempo otro tinte. Esto es innegable, ¿no? Porque si bien al inicio la meta era la derrota de los mexicas, en los hechos la cultura tlaxcalteca también fue fuertemente trastocada, comenzando por la religión. Aquí tenemos los nombres de los gobernantes tlaxcaltecas ya bautizados. Las fuentes históricas dicen que es para 1520. Vicente Xicoténcatzin, Lorenzo Maxixcatzin, Bartolomé Siclipocatzin y Gonzalo Tlahuecholotzin. Este sitio dice que en esta fuente recibieron la fe católica los 4 senadores de la antigua República de Tlaxcala, siendo ministros don Juan Díaz Capellán y del ejército conquistador y padrinos el capitán Hernando Cortés y sus distinguidos oficiales. Así lo refieren las historias escritas por Camargo, Torquemada y Betancourt. Aquí fue donde empezó la conquista espiritual. Una conquista espiritual que puso a muchos bajo tormento. En esos años pasaron por la horca y la hoguera tlaxcaltecas acusados de idolatría por negarse a ser bautizados, lo que provocó que muchos finalmente después aceptaran el bautismo por las buenas, ya saben. Es precisamente también a partir de estos primeros días de evangelización y de conversión a la nueva religión que también se da aquí en Tlaxcala, uno de los primeros mártires de lo que es la religión católica.
Es por todo lo anterior que se considera a Tlaxcala como cuna del mestizaje y cuna del virreinato, ¿no? Por la alianza con los españoles, por ser una ciudad de las que albergó una de las primeras instituciones de la corona española, como conventos, por ejemplo, o por realizar la conversión religiosa de gente de la nobleza tlaxcalteca. Forjadores del mestizaje en Tlaxcala, don Hernán Cortés y los 4 senadores. Como vemos acá, la narración de la conquista se da de otra manera. Le llaman el acuerdo de paz y recepción de los españoles en el señorío de Tizatlán. Por acá se inicia el mestizaje aquí en Tlaxcala. Por acá tenemos la conquista de Tenochtitlan Tlatelolco, rendición el 13 de agosto del año de 1521. Híjole, culturización civil y religiosa y mestizaje en Tlaxcala. Esto sí, la verdad, llama debate, ¿eh? Llama debate porque abre una especie de supuesta desculturización antes de los españoles. En el contexto de la época, por estar los tlaxcaltecas sojuzgados por los aztecas, fue, en primer lugar, ellos sí repelieron a los españoles, pero en algún momento prefirieron unirse a ellos para liberarse del yugo azteca. Sí, y en la época realmente no los podemos juzgar con los ojos de ahora, porque ¿qué iban a saber de lo que iba a pasar, verdad? Y no había ese concepto, ¿no?, que tenemos nosotros ahora de nación. A ver, Iván, ¿cómo ves tú el debate de Tlaxcala la traidora? No, en absoluto. Realmente los tlaxcaltecas no le debían nada a los mexicas, al contrario, eran dos grupos que estaban enemistados históricamente desde hace mucho tiempo. Y los tlaxcaltecas en ese momento lo que vieron fue una forma estratégica de liberarse del yugo de los mexicas, ¿no? Como una oportunidad, digamos. Sí, como una oportunidad. Con los españoles, pues realmente no sabían, o sea, ni la Nueva España todavía existía. Creo que no pudieron dimensionar lo que iba a pasar después. Pero ahora imagínate que hubiera triunfado la visión de Xicoténcatl el Joven y que se haya logrado hacer una negociación con la Triple Alianza, con Tenochtitlan. Es como dicen, ¿no? Viajero en el tiempo asiste a esa época y mueve una silla que provoca que no llegue Xicoténcatl el Viejo al Senado y se delibere de otra manera y se vaya en contra de los españoles, ¿no? El panorama habría cambiado totalmente. El contacto con los españoles finalmente sí se habría mantenido, pero obviamente la correlación de fuerzas hubiera sido otra, ¿no? Y ahí sí, la pregunta es muy libre para la imaginación, ¿no? ¿Cómo se habría desarrollado la cosmovisión mexica, la cosmovisión tlaxcalteca? Yo siento que hubiera pasado algo similar a lo que ha sucedido con países como la India, como Japón, que tienen religiones propias y que conforme el tiempo se fueron desarrollando, ¿no? No son las mismas de 1500 a las de ahora. Así ahora yo creo que tendríamos una cosmovisión muy cercana a lo mejor a los eventos naturales, pero ya no, obviamente, bajo esa misma mirada que tenían hace 500 años. Es una manera de pensar qué habría pasado. Pero bueno, sigamos con nuestro paseo aquí por Tlaxcala. Pero antes de seguir el paseo, me dio curiosidad algo. Si ustedes fueran este viajero en el tiempo que dice Iván y pueden ir a la Tlaxcala de aquellos años, ¿qué silla moverían? ¿Cuáles habrían sido y qué condiciones habrían impuesto ustedes y a quiénes? Nos gustará leerlos, ¿eh? Ubicado en la Plaza de la Constitución está el Palacio de Gobierno de la ciudad de Tlaxcala y es un edificio monumental del siglo XVI que originalmente funcionó como las casas reales, es decir, que se destinaba a aposentar virreyes, obispos y otras autoridades virreinales. Aquí lo tienen muy hermoso, sí, grande, grande. Por cierto, los murales que hemos visto están dentro del Palacio de Gobierno de Tlaxcala y se pueden admirar completamente gratis. Aquí estamos adentro del Palacio de Gobierno y vamos a ver los frescos, los murales de Desiderio Hernández Xochitiotzin. Son más de 450 metros cuadrados. Aquí está el árbol genealógico del autor. Su abuelo de rojo, su padre negro y ese hombre que tiene el pincel en mano al fondo es el artista Desiderio, el que está allá arriba, pintando a la diosa del maíz, Chicomecoa. Este es uno de los más característicos de los murales, el Gran Mercado de Tlaxcala. Muy bonitos detalles. Por acá tenemos la representación de la llegada de Cortés y bueno, ahí está la Malintzin. El descubrimiento y los procesos de elaboración del pulque, el árbol de las 1000 maravillas, según Fray Toribio de Benedetto Motolinia. ¿Dónde está el árbol de las 1000 maravillas? Aquí. Arriba del arco. El maguey es el árbol de las 1000 maravillas, ya que de ahí nada se desperdicia.
Así es, la fibra, todo se utiliza, aún cuando consideramos que ya es basura. Las pencas de maguey secas se les llama mesotes y el corazón ya seco mesontete, y eso se utiliza como material combustible en los fogones. No, y prueba el pulque. ¿El pulque? Con eso ve más luciérnagas. No me tienten, porque a mí, yo soy fanática del pulque. No, pues eso se trata. Tlaxcala, por su misma situación geográfica en el Valle de México, por estar cerca de Estado de México, Hidalgo, Morelos, ¿qué creen? Tiene también buen pulque, y nos vamos a ir a echar unos, porque a donde fueres, haz lo que vieres, obviamente. Y yo quién soy para contradecir, ¿verdad? Yo empezando con uno de naturalito, y por acá que tenemos es una degustación, ¿no? De curados. Así es, este es tamarindo, jamaica, pay de limón, piña colada con toque de guayaba y piñón. Ah, ya, el naturalito está bueno. Fresco. Voy a probar tamarindo. Ah, qué rico. Pay de limón. Tiene pedacitos de galleta. Esa es piña colada con guayaba, mi favorito. ¿Hasta el momento? Sí. A ver, piñón. El piñón es de tus favoritos. No, me gustó más el de guayaba con piña colada. La verdad, en lo personal, creo que los tlaxcaltecas que salieron con los españoles no pueden ser considerados traidores. Pero sí creo que el olfato político e histórico de Xicoténcatl el Joven, en relación con la alianza con los españoles, terminó por cumplirse. La cultura realmente tlaxcalteca, la forma de vida, la cosmovisión, la propia ciudad, los templos también, fueron destruidos. Yo considero que de una manera acabaron con Tenochtitlan a sangre y fuego bajo un sitio, y de otra manera un tanto negociada, pero pues también se acabó con la ciudad tlaxcalteca. No tenían en aquella época una bola de cristal para saber qué iba a pasar con los españoles. Creo que realmente no se hubieran aliado, más bien les pudo más la enemistad con los mexicas. Es la primera vez que visito Tlaxcala, y vaya que su historia es compleja, mucho más compleja que simples membretes de traidora o conquistadora. Pero bueno, y viene la gran pregunta: ¿qué pasó después? ¿Qué ganó Tlaxcala con todo esto? ¿Cuáles fueron los privilegios que ganó y qué tanto se respetaron? De eso y más cositas de comida, insectos, el patrono que ayuda a los enamorados y mucho más hablaremos en otro video. Porque sí, esta historia, créanme, merece contarse con calma y sin prisas. Nos vamos y muchas gracias por ver este video hasta aquí. Besitos.